Hola, hoy compartimos un video contigo sobre biodescodificación, sobre las causas emocionales de la delgadez extrema y la anorexia. Te invito a desarrollar la nota después de la siguiente presentación. Un cuerpo demasiado delgado o un cuerpo demasiado gordo nos dan indicios de un bloqueo emocional y mental. La persona muy delgada, en general, se rechaza, se siente pequeña en comparación con los demás y tiene miedo a ser rechazada. A menudo quiere desaparecer. Es del tipo de persona apagado y delicado hacia los demás. Y este temor al rechazo a menudo le hace actuar de manera contraria a sus necesidades e incluso le impide pasar a la acción. Esto es lo que conocemos como un estado de incoherencia. También es posible que dependa de los demás para sentirse alguien y que tenga la impresión de no recibir suficiente atención o cuidados. En su mente está en una situación de carencia afectiva, que puede ser consciente o inconsciente, irreal o virtual. Es decir, cree estar en una situación de carencia afectiva. Si sufre delgadez desde tu infancia, ello indica que desarrollaste desde muy pequeño una creencia al rechazo o al abandono. Incluso es posible que esta creencia haya surgido antes de tu nacimiento porque uno de tus progenitores no quería tener un hijo o no quería tener un hijo de tu sexo. Es importante que compruebes si tus padres realmente te rechazaron o si lo que rechazaban era la situación en la que vivían al momento de tu nacimiento. Aun cuando hayas sido rechazado realmente o no se hayan ocupado lo suficientemente de ti, debes saber que una persona rechaza a otra expresando sus límites. Actúa así porque los rebasaría si lo hiciera de otra forma. En ese momento no ven otra solución. Debes comenzar a creer en ti, que tienes todo lo necesario para hacer tu vida por ti mismo y que la ausencia o el rechazo de los demás es una experiencia que ya viviste. A ti te toca decidir si quieres seguir viviendo esta experiencia en la aceptación o no. Tu elección, así como sus consecuencias, son responsabilidad tuya. Sobre este último párrafo voy a hacer una acotación, porque si lo estás escuchando o estás viendo estás leyendo esta nota y estás en desvalorización o estás en situación de creencia de rechazo o abandono, vas a decir: uy, no me quisieron, uy, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo no voy a estar así si no me quiere nadie? O nadie me quiere ver, o cosas así. Claro, te querés morir. Bueno, esto no es así, miren, no hay que ser literal. Esto se conoce como proyecto y sentido. Esto sucede en el vientre de nuestra madre, o sea, y de nuestra infancia temprana, que va entre los 9 meses antes de la concepción, o sea, de que el espermatozoide se conecte con el óvulo, hasta los 3-4 años de nuestras vidas. Esto se llama proyecto y sentido. Al final del video le voy a dejar un video para que vayan viendo de qué se trata y por qué es esta explicación, que está correcta, pero que si vos no la conocés, de dónde viene la información, por ahí la podés malinterpretar, la podés literalizar. De lo que ustedes vean, o lean, o escuchen, no literalicen nada, infórmense más, porque son responsables de poner esa información enfrente suyo. O sea, ustedes la están poniendo ahí. Si no hubieran captado su atención, no la estarían en su vida. Bueno, explicándole un poco de esto del proyecto de sentido, cuando se habla de rechazo, que no querían tenerlos o que la situación no era la propicia para que nosotros naciéramos, esto está marcado por una emoción que puede haber durado una fracción de segundo. O sea, te enteraste que estabas embarazada, o mamá se enteró que estaba embarazada y estaba pasando por un mal momento de su vida, se llevaba mal con tu papá, o los papás de ella, tus abuelos, no querían que tuviera hija de soltera, o vaya a saber qué situación, pero que ella la sentía como contraria, o sea, que la iba a pasar mal.
Entonces cuando se entera que está embarazada, dice, inclusive lo ve en las películas, ¿viste? Que se entera que está embarazada, uy, no, me quiero morir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a criar a mi hijo? No, no puede ser, no, no quiero. Y después de esta emoción, al recapacitar o a tomar conciencia de esta situación, nuestra madre puede o no haber decidido criarnos, mantenerlo. Bueno, si estamos aquí hoy mirando este video, es porque decidieron llevarnos adelante, sacarnos adelante, darnos cuenta de que esa emoción es muy común en las personas, y más si tenemos una predisposición a que esto suceda. Resulta ser que nos criaron, resultamos ser los más amados, pero esta emoción que vivieron en ese instante queda grabada en nosotros y después nosotros la trascendemos. Inclusive quizás no tiene nada que ver con nuestra madre biológica, quizás tiene que ver con nuestra abuela por parte materna, porque también se graba información de ese contexto que estaba viviendo la abuela en aquel momento. Después, las circunstancias que está viviendo nuestra madre en ese momento o nosotros mismos van a disparar estos programas. Pero tranquilos, tranquilos, porque nadie nos da cargas que no podamos llevar. Muchas veces nos sentimos hasta decir, puta, se lo podría haber dado a otro. Le podría haber tocado a otro, ¿no? Este problema. Si nos toca, es porque tenemos la capacidad de poder trascenderlo. Te lo aseguro, podés hacerlo. Y esto que estás haciendo ahorita, que estás escuchando, leyendo, o comprendiendo la razón de las cosas, sin literalizar, vas tomando conciencia. Es más, el simple hecho de que entiendas o no entiendas esto, vale madre, o sea, no importa, porque tu inconsciente sí lo entiende. Y sí te va a servir para empezar a elevar el proceso para que sanes, para que trasciendas esta información que nos ha sido legada. Bueno, continúo con la nota. Si hablamos de anorexia, esta está caracterizada por el rechazo completo de la vida. Es la desgana total por todo lo que vivo en mí y que puede entrar en mi cuerpo para alimentarlo. Este sentimiento incluso puede transformarse en odio. Existe una variada simbología de la vida: el agua, el alimento, el rol materno, el amor, el lado femenino de las personas. En este caso, es el deseo ardiente e inconsciente de escapar de la vida, odiarse y de rechazarse, porque vivo con un miedo extremo de abrirme a la maravillosa vida alrededor mío. En ocasiones se vive un desánimo a tal punto que nos preguntamos qué cosa podría ayudarme. Existe un deseo inconsciente de desaparecer para molestar lo menos posible a mi entorno. Me rechazo permanentemente. La anorexia y la obesidad vienen de un sentimiento profundo e insatisfecho de amor y de afecto, aunque las dos enfermedades tomen físicamente caminos diferentes. Varios trastornos de la alimentación descansan sobre la relación madre-hijo, en la cual existe o existió algún conflicto. Además, se trata muy a menudo de una contrariedad en cuanto a mi territorio, que tengo la sensación de no tener, de que lo voy a perder, o bien de que no me lo respetan. Este territorio puede estar constituido tanto por mis posesiones físicas, como vestidos, juguetes, coche, casa, etc., como de mis posesiones no físicas, mis derechos, mis adquiridos, mis necesidades, o bien de personas que me rodean, mi padre, mi madre, mi esposa, mis amigos. Vivo una contrariedad que es reciente con relación a alguien o a algo que no puedo evitar y que no digiero.
Aunque la anorexia se halle más frecuentemente en la adolescencia, esta existe también en el bebé y en el niño joven. Si me pongo en el lugar del bebé, me doy cuenta que el rechazo de la comida puede derivar de un contacto perturbado entre mi madre y yo. Puede ser, por ejemplo, la privación del pecho materno y del cálido ambiente físico que deberían acompañar a la toma de la leche. O un modo artificial de alimentación que es dosificada y demasiado rígida en su aplicación. La sobre o la subalimentación impuesta por respeto a una curva de peso ideal con desprecio de ciertos ritmos alimentarios individuales y cambiantes. Puedo reaccionar a esto por un rechazo progresivo a alimentarme. Vómitos, pérdida de peso, trastornos del sueño, caprichos alimentarios, etc. Es importante que yo, como madre, respete los gustos y los ritmos propios del niño y que deje de querer ser la madre perfecta y sobreprotectora. Si soy un niño un poco más mayor que manifiesta anorexia, suele ser más atenuada y se caracteriza por un pequeño apetito, siendo un pequeño comedor que detesta la tarea de las comidas, con caprichos alimentarios, con rehúso obstinado a ciertos alimentos, acabando rara vez mi plato, vomitando frecuentemente. A esta edad, la mesa y sus imperativos sociales juegan un papel importante, porque las comidas son una reunión familiar bajo la autoridad de los padres en la cual pueden brotar reacciones y conflictos. La anorexia es fundamentalmente mi necesidad de colmar el vacío interior de alimento afectivo. Necesito amor y aceptación incondicional de mi madre interior. La anorexia, contrariamente a la obesidad, es el intento de hacer morir de hambre mi vacío interior, para hacerlo tan pequeño que desaparezca y que ya no pida nada en absoluto. Es uno de los motivos por los cuales sigo viéndome gordo. Esto es relativo a una fijación mental sobre la gordura, aún incluso si soy delgado y esbelto. Dicho de otro modo, sigo viendo mis necesidades afectivas y emocionales muy grandes y me siento vencido por ellas. La anorexia puede también aproximarse a un sentimiento de estar reñido y peleado con la vida, como con mi madre. Ese símbolo materno que me empuja a pesar de todo hacia el deseo de independencia y de individualidad. Es la razón por la cual rechazo el alimento al mismo tiempo que a mi madre, porque tuve siempre la sensación de sentir únicamente su poderoso control materno en mi juventud. Vivo pues el sentimiento de estar fuera de mi propio control con relación a los acontecimientos e intento, de modo exagerado, recuperar el control. No me gusta el modo en que mi madre me ama y la detesto por eso. Quiero seguir siendo una muchacha o un muchacho porque quiero acercarme lo más posible a la forma de pureza física e interior. Es durante la pubertad que suele manifestarse la anorexia. Es una búsqueda absoluta de juventud. Como muchacha o muchacho, rechazo las fases sexuales correspondientes a mi edad, así que cualquier intento de intimidad sexual, descubrimiento y abandono hacia una eventual pareja son casi inútiles. Si vivo todo esto de un modo profundo, frecuentemente esto está vinculado a un profundo traumatismo sexual pasado, a un abuso o a una inseguridad afectiva. Esta experiencia favoreció el hecho de que se instale en mi cuerpo físico la desesperación y el cierre de la puerta a mis deseos físicos, espirituales y emocionales. En las chicas, aceptar gradualmente su feminidad o su lado intuitivo y emotivo en el muchacho es esencialmente la primera cosa que deben hacer para resolver su estado anoréxico. Uso la manera que quiero, pero debo hacerla. Aprendo a amar mi cuerpo y amar a los demás. Voy lentamente porque es una situación delicada en la cual debo abrirme al amor y a la belleza de la vida y el universo. Pido ayuda si lo necesito y sobre todo me mantengo abierto a lo que la vida me depara.
Es eso lo que llamamos sincronicidades. En este camino que tomas hoy, la aceptación y el amor incondicional serán altamente apreciados. Da, pero da con la mano abierta, sin esperar nada a cambio. Eso te evitará frustraciones. Hago actividades, deportivas u otras, siempre dentro de lo posible. Si nos gusta caminar, tanto mejor, porque te pondrás en contacto con esta maravillosa creación. Si nos miran, tanto mejor. No es porque parezcamos extraños, simplemente nos estamos diciendo a través de los demás que aquí estamos y que vamos a vivir la vida. Mira, he aquí un paréntesis interesante. El programa siempre se resiste y siempre quiere volver a su lugar. Como persona anoréxica, puedo tener la impresión de encontrarme interiormente como atrapado dentro de unos anillos, dentro de pequeños aros, como si estuviera en el interior de varios aros, ¿viste? Que me aíslan del resto del mundo mientras se va intensificando mi sentimiento de limitación frente a la vida. Ante esta sensación me mantengo abierto a cualquier otro signo de este tipo. Es decir, estate atento, porque siempre se va a querer volver al mismo ciclo, a volver a sentirnos como nos sentíamos antes, pero nosotros vamos a estar atentos porque tenemos conciencia. Si sucede esto, una de las formas es: me visualizo liberándome de estos aros diciéndoles gracias. Adiós. Gracias por la toma de conciencia que me ayudaron a hacer, pero sabiendo que, ahora, ya no son necesarios. Me visualizo también en esta imagen. Con cada inspiración, más luz está entrando en mí para llenar el sentimiento de vacío interior. Me lleno de luz. Bueno, esto ha sido el final de la nota tomada de Sanación Holística Salamanca. En la descripción del video dejaré un link para que puedan leer el artículo y comentarlo en la página de la autora. También les voy a dejar el link de contacto para que puedan hacer preguntas, o son también terapeutas, si pueden platicar con ella. Porque siempre es conveniente tener a alguien que nos guíe y que nos ayude a hacer este camino más breve y más acompañado. Para finalizar, me gustaría colaborar con otro acto simbólico a través del cual empezar a degradar el conflicto. Gracias por ver este video. Si te gusta, dale un pulgar hacia arriba. Y si te sirvió y te hizo bien, compartirlo con los demás. Pero eso sí, solo si te sirve y hace bien. Les mando un abrazo grande, su amigo y servidor, Marcos Busquets. Namaste.